Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie, www.enterateconleslie.com. Hoy vamos a tener en el bloque internacional a un distinguido jurista a quien hemos entrevistado en unas oportunidades anteriores, y es el doctor Marco Odelo. Él es de nacionalidad italiana, pero reside en el Reino Unido, profesor docente universitario de la Universidad Aberystwyth del Reino Unido. Con él vamos a conversar todos los detalles de lo que significa el conflicto de Israel versus Hamas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si este es un conflicto, ¿no?, entre Israel y la población palestina o es con Hamas. Hamas es Palestina, es todo Palestina. Entonces vamos a tener que interpretar estas variables para poder comprender la dimensión y el escalonamiento del conflicto. Regresamos en breve con Marco Odelo desde el Reino Unido vía Zoom. Bien, amigos, regresamos al bloque internacional y tenemos vía Zoom desde el Reino Unido a Marco Odelo, un experto mundial en el tema de derechos humanos e internacional público. Buenos días por aquí, buenas tardes allá. Muchísimas gracias, Marco Odelo, por unirte al programa Entérate con Leslie. Muchas gracias, Leslie, por la invitación. Marco, el conflicto Israel versus Hamas, lo que ha colocado en la concentración de toda la comunidad internacional en lo que está sucediendo en estos momentos en el frente de Gaza. Para comenzar, y para nuestros lectores y quienes nos están sintonizando en estos momentos, ¿cómo podemos entender el conflicto? ¿Es un enfrentamiento entre Israel y la población palestina? ¿Es Hamas Palestina? ¿Cómo es la naturaleza de este conflicto? ¿O es Israel versus Hamas? Bueno, me parece que por lo que la noticia nos dan, porque tampoco estamos en el Mossad, la idea es que Israel trata de golpear Hamas. Ese es el tema. No es Palestina en general, no es el pueblo palestino en general, es Hamas, que es el grupo, la organización que organizó lo que sabemos el sábado pasado de la semana pasada. Entonces, no es un conflicto entre estados, aunque hay el tema si Palestina es un estado o no, aunque muchos países lo han reconocido como estado. Pero yo creo que aquí es más una operación policial, digamos, conducida con métodos militares en contra de un grupo Hamas que ha sido considerado por muchos estados como un grupo terrorista y no en contra de Palestina. Marco, cuando nosotros te entrevistamos en el 2021 justamente por un ataque, no nuevamente desde el frente de Gaza a Israel, justamente en esa entrevista nos comentaste que Palestina tiene dos autoridades, ¿no? Una autoridad propiamente palestina, elegido por el pueblo de Palestina, y la otra autoridad que es esta organización Hamas en Gaza. ¿Cómo, frente a esta naturaleza del conflicto, cómo queda la autoridad palestina, en cierta forma?
Bueno, por lo que yo estoy escuchando desde varias fuentes, BBC, France, 24 horas, Italia, Al Jazeera, no hay muchas declaraciones por parte de los palestinos de Gaza, de la otra parte, de los territorios, digamos, el grupo de Al-Fatah, como se Ujú, llama, que fue el heredero de el grupo de Arafat, que ya ujú, se consideraba un terrorista en ujú, su tiempo, ujú. en los 70. Pero aquí yo no sé si juega algo. Bueno, yo soy un abogado, no soy un político, así que la política no me, aunque la entiendo, pero de alguna forma sería complicado. Si Al-Fatah, porque Al-Fatah, que es el grupo que controla la West Bank, la zona a occidente de Israel, Ujú. como tiene problemas con Hamas, prefiere no decir nada y esperar que los israelíes desalojen Ajá. Hamas Ujú, desde la zona de Gaza, ujú. porque también los mismos palestinos tienen su propio problema internos, no es Sí. solamente el problema de Israel, ¿no? Ajá, bien. Entonces, en este conflicto, yo sé que no eres un militar ni un político, pero de pronto podamos, digamos, desmenuzar esto que voy a comentar. Eh, ¿Cómo es posible, en tu opinión, si el ejército de Israel dice, según las fuentes que nosotros también hemos estado acopiando en toda esta semana, dice que es el tercer o cuarto ejército mejor equipado del mundo, ¿correcto? Mira, esa es una noticia que se ha socializado en el marco de este conflicto ataque desde el 7 de octubre. Sin embargo, ¿cómo entender el ataque sin precedente y sorpresivo de Hamas, ¿no? Desde la franja de Gaza a Israel, siendo, ¿no?, un ejército aparentemente muy bien equipado? ¿Qué cosa pasó ahí? ¿No? ¿Qué cosa es lo que, cómo podemos entender este ataque ya para para ver ya la aplicación neta del derecho? Sí, lo que entiendo también de las fuentes que yo escucho, son 4 o 5 al mismo tiempo, es que hay un gran debate también en Israel para saber por qué pasó esto. El problema es que la política interna de Israel en parte desalojó, digamos, la atención hacia el exterior y se concentró en el interior. Netanyahu tenía problemas, organizar un gobierno. Ahora, es cierto que pero los servicios de inteligencia no dependen directamente del gobierno y no se enteran de esto, están pagados por otros temas, buscar la información de que viene del exterior. Entonces, aquí, por el momento, lo que dicen los observadores en muchos países del área, dicen, bueno, hay que formar un grupo, un gobierno de coalición, como se hizo, un gobierno de guerra, como lo llaman, aunque yo el tema de guerra diría conflicto, bueno, pero es una cuestión formal de terminología Ujú, jurídica, ujú. pero es cierto que al final alguien va a investigar por qué el gobierno de Netanyahu no pudo controlar esta intervención, Claro. ¿no? Ese es el gran tema, pero ese es un tema más político que jurídico, Político-militar interno de Israel, claro, que creo que es una variable más del análisis que nos corresponde y nos queda claro, claro que ese es un problema que Israel va a tener que claro, solucionar internamente porque esto ya corresponde a una estrategia de inteligencia militar, ¿no? sí, Policial, militar, seguridad nacional.
Muy bien, vayamos al meollo del punto. Producido el conflicto entre Israel y Hamás, porque acá estamos delimitando quiénes son los actores en el conflicto, eh, ¿cómo queda la geopolítica de intereses en el Medio Oriente? Es decir, en el Medio Oriente las potencias que, digamos, podrían definir, ¿no es cierto?, alianzas, estrategias para fines globales, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Turquía y tenemos a Irán. Bueno, Turquía está, ¿no?, armonizado con Israel, pero Arabia Saudita todavía no define, aunque no hay tendencia a Israel. ¿Cómo queda esta geopolítica en el Medio Oriente en el marco de este conflicto? Eso lleva muchas horas de conversación. Ujú, El tema, por lo que yo escucho, aún no siendo un experto de geopolítica o de relaciones internacionales, es que, por ejemplo, Qatar, que apoya a Hezbollah y Hamas, pero también tiene eh, bases militares de Estados Unidos en su ujú, territorio. ujú, ujú, ujú. Irán, que es ya sabemos que es Irán, apoya a los grupos de Hezbollah en el sur del Líbano y Hamas. Eh, entonces, lo que está pasando es que aquí hay un juego muy complicado de relaciones internacionales. Aún yo no explico, no soy un experto de relaciones internacionales y no quiero decir lo que no sé en principio. Eh, Puedo hablar de lo poco que conozco en derecho internacional, pero lo que parece que está pasando es que hay un juego de los países de la región en términos de si apoyo o no apoyo y cómo lo apoyo o cómo me maniobro en el tema de esta situación caótica que se ha creado gracias a Hamas. No podemos, o sea, aquí solo hay un efectivo actor, Hamas, que ha creado este terrible ataque o atentado terrorista en contra de la población civil de Israel. Los otros están jugando un poco el juego. Yo escuchaba hoy un reportaje de la BBC World que decía que muchos de los países árabes tienen que decir algo. Ellos lo dicen en público, pero después en privado o en otras dimensiones Ujú, van a decir o actuar de otra forma. Por ujú, ejemplo, la liberación de los rehenes que se han quedado ahora en Gaza. claro, O sea, me parece claro que cada uno tiene su prioridad, sus intereses, ¿no? claro. Entonces, desde el punto de vista jurídico es complicado hablar de alguien que está jugando un doble juego. Y que no se sabe realmente cuál va a ser su carta definitiva en esta, o sea, cuál va a ser el rol que va a tomar o la postura en este juego geopolítico. Vamos Sí. directamente entonces a la aplicación del derecho. Producido este conflicto, el Consejo de Seguridad está reunido de manera intermitente, el secretario general también ha informado, ha solicitado acciones en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo se aplica? ¿No? ¿Cómo, en tu opinión, y eso sí va directamente a tu competencia del DIH, cómo se aplica? ¿Cómo crees tú que realmente se está vulnerando el derecho internacional humanitario? Bueno, aquí el secretario general hizo una declaración clara en tema de llamando la atención de todos, tanto a derechos humanos y a derecho humanitario, que es una antigua cuestión, si son dos ramas distintas o si son dos ramas correladas, ¿no?
Eh, ahora, el derecho humanitario prohíbe ciertas acciones. Por ejemplo, hubo bastante discusión sobre el tema del acercar Gaza y terminar la opción de entregar agua, medicinas, electricidad. Ese es el derecho humanitario, pero también hay derechos humanos que hablan, por ejemplo, del derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la alimentación, y aquí los dos se van juntando. Ujú. Entonces, distinguir entre derechos humanos y derechos humanitarios es distinto. Ahora, hay también unas nociones relativas o conversaciones, debates sobre esta orden. Yo no sé por qué hablan de orden. Se me parece raro que el Estado de Israel dio a los habitantes del norte de Gaza de moverse. Evacuarse. A la media luna Un roja millón. dijo que tenía 16 horas para poder Sí, evacuar. sí. Ahora, en derecho humanitario hay una regla que es la obligación de una de las partes, aunque yo no sé si entre Israel y Hamas se aplica el derecho humanitario internacional directamente y claramente, ¿no? Porque depende de la definición que se da de Hamas. Pero Hay aparte de esto, el derecho humanitario internacional, de la cual Israel es un Estado parte, dice que hay que dar avisos a la población civil en el caso que se piense o plantee desarrollar un ataque en contra de esta zona. ¿Por qué? Porque como es el principio fundamental de distinción en el derecho humanitario entre objetivos civiles y objetivos militares, Israel está cumpliendo con su obligación y decir que los civiles mejor se vayan de esta zona. Ujú. ¿Por qué? Porque se evita una Un ataque posible. masivo. Se estaría evitando un ataque masivo. Sin embargo, Marco, el Exactamente. secretario general de las Naciones Unidas ha considerado de que esta medida de darle un ultimátum de horas a la media luna roja para que ayude a evacuar, ¿no? Ellos han determinado que los hospitales que también han sido objetos de ataque por parte de este conflicto, ¿no? También están sirviendo como medios para albergar a otra población, o sea, como medios de refugio, ¿no? Sí, Y trasladar o evacuar a una cantidad masiva de personas es imposible, ¿no? Por la ruta que se ha trazado, porque todo está sitiado. sí, Entonces, tú bien dices, Israel ha cumplido con avisar, con decir, evacúen, les doy tantas horas, porque eso se va a convertir luego en un objetivo militar, ¿no? Porque si yo estoy sí, pidiendo a la población que se retire es porque eso va a ser mi objetivo militar. Mi próximo ataque va a ser en esa zona. En otras sí, palabras, le ha dicho sí. eso, ¿no? A la población. Entonces, ¿cómo condensar la aplicación o la función del derecho internacional humanitario con el ultimátum de Israel y con la postura de Naciones Unidas, que es a Sí. través del secretario general? Sí. No, yo creo que hay que considerar varias cosas. O sea, Israel está cumpliendo con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y decir a la población civil, mire, en esta zona se va a actuar militarmente, entonces mejor evacúen primero. Segundo, jamás dijo no dejen su población, no dejen sus sitios. Entonces ya tenemos que ver por qué jamás dijo esto. Tercero, la posibilidad podría ser
pero este depende de las negociaciones y no depende de un lado o del otro, crear zonas francas, unas zonas demilitarizadas, unas zonas seguras para que los civiles puedan esconderse ahí, pero solo los civiles, no los militantes de Hamas. Ese ha sido un problema en muchos casos, donde en la zona segura o demilitarizadas o zonas francas que se pueden crear bajo el derecho internacional. No hay problema en esto. Pero el problema, ¿quién va a controlar que en esa zona franca no se escondan militantes de Hamas? Claro. Entonces vamos entendiendo que por un lado Israel, bueno, avisa, da horas para evacuar porque se supone que eso va a ser inmediatamente un objetivo militar. Eso nos queda claro. No, si no, Sí. no hubiera dicho evacúe. En segundo lugar, hay un tema también con el sometimiento de Hamas a una parte de la población palestina, ¿no? Que no quiere que se vaya, que lo quiere tener bajo su yugo, ¿no? Y exponiéndolos más bien a que sean objetos de ataques militares, ¿no? Entonces, eso es lo que me permito deducir un poco de lo que estamos conversando. Hay un punto clave en el derecho internacional. Cuando estudiamos la doctrina del derecho internacional, hablamos de los grupos alzados en armas como sujetos de derecho internacional. Y tú has planteado que tienes ciertas dudas con relación a Hamas. ¿Cómo le puedo pedir a una organización terrorista como Hamas respetar el derecho internacional humanitario si ellos han atacado de manera impredecible, ¿no?, a Israel? Entonces, Sí. ¿cómo le puedo pedir, ¿no?, a esta organización que respete el derecho internacional humanitario? Se lo puedo pedir a Israel porque Israel es un Estado, porque Israel está reconocido también en Naciones Unidas y porque Israel sabe que tiene obligaciones internacionales para con la comunidad internacional de respetar el derecho internacional humanitario. Pero en este conflicto, ¿es un conflicto armado atípico para ti? Sí, es muy atípico porque claramente aquí tenemos un Estado reconocido universalmente como Israel, un Estado reconocido por más de 130 estados, Palestina, pero no para todos y no para la potencia más importante del mundo, en el que tenemos una división interna a esta población, a este estado o a este territorio, que es Fatah en la zona de Cisjordania o West Bank, como le llaman, y después estamos con esta zona de Gaza controlada por un grupo que, cualquiera sea la definición de terrorismo que sabemos en derecho internacional es Es muy complicada, compleja, ¿no? muy compleja, Sí. pero está controlada por otro grupo. Es como decir, estamos en el Perú y al sur de Arequipa está un grupo que controla esta zona hasta Atacama y el resto del Perú está controlado por otros. O Ok, sea, ok. ¿es Perú esta zona o no es Perú? Mm, mm. Entonces, si la zona al sur, en la zona del Atacama, va atacando a Chile, Chile hace una guerra a este grupo, pero no a Perú en su totalidad, Ok. porque está una zona no controlada por el gobierno central Mm. y entonces es una acción, yo diría, como de policía internacional o de acción humanitaria, llámala como quieres, pero no es un ataque directo al Estado en sí mismo, es un ataque a un grupo que controla un territorio que está fuera de control del gobierno central. Ya está. Ujú. Más claro que el agua. No sé si,
No sé si estuve claro en mi No, claro explicación. que sí, claro que sí. Y esto es importante definirlo porque justamente cuando tenemos que hablar sobre sujetos del derecho internacional, nos preguntamos quiénes están obligados, quiénes son los que tienen estas obligaciones y vemos un conflicto entre Israel como Estado versus una organización que controla una parte del territorio palestino y que además ha Sí, sido considerado por la Unión Europea como una organización terrorista, ¿no? sí, Internacional. sí. Es como decir, estamos jugando en contra del ISIS, combatiendo el ISIS. Ujú. Sé que hay muchas declaraciones si jamás es el Es ISIS el o no. ISIS, un derivado, un manifiesto Ah, del ISIS. mira, yo pienso que en estos grupos hay gente que vive de violencias, ¿m? Como los mercenarios. Su profesión es la violencia. Ese es el tema. Ujú, ujú. Entonces, a partir de la guerra en Chechenia de Rusia, de la antigua Rusia en Chechenia, hay grupos de gentes que solo vive de esto. No son profesores universitarios, no son mercantes, no son zapateros, son gente que vive de violencia, gente que vive de su capacidad de vender su capacidad militar, Mm, mm. entre comillas, mercenarios, Ajá. gente que solo vive de esto, Y que que lo se vimos en el fueron conflicto a de Chechenia, que Rusia-Ucrania. se fueron a Yugoslavia, que Ah, se exacto. fueron a Siria y que ahora se van a donde alguien quiera pedir sus servicios. Y Ese contigo es lo lo que vimos en sucede. una entrevista cuando hablamos del grupo Wagner, ¿no? Entre esto, Rusia y Ucrania. Así que les invito a nuestros Sí, televidentes que vean la información que está en nuestra portal web, la entrevista Marco Delo, cuando hablamos del grupo Wagner. Y ahí justamente hiciste una clara definición de los antecedentes nazis, ¿no? Del grupo Wagner. Entonces, sí, que lo mismo podríamos tener una lectura sobre el tema de Hamas con el manifiesto de ISIS, si estás atacando o no. Son grupos extremistas, son grupos que siembran terror, destrucción, violencia, que no distinguen operativos militares de objetivos civiles, ¿no? Eso nos no, queda clarísimo. Trabajan para un propósito en específico que es justamente no esta situación no tan tenebrosa como es la situación de violencia armada que ellos hacen, ¿no? En estos momentos. Ahora, Marco, ya para ir finalizando la entrevista, en este conflicto, ¿cómo queda el Consejo de Seguridad? mal porque claro, ahí tienes países como Rusia y China que no están de acuerdo y cada uno tiene sus intereses eh, que yo no conozco porque yo no hablo con Putin o con Xi Jinping. Si quieres, llámale por teléfono y ver si que te dicen algo. Pero en realidad también hay intereses para estas partes del mundo que son potencias, que Mm, son grupos económicos, políticos importantes, estratégicos, que te dicen que el tema es que, perdona, hay, listo. sí, Mm, sí. El tema es que estos países que son grandes, Rusia y China, a lo mejor traen ventajas de esta crisis en el Oriente Medio. ¿Por qué? Porque la tensión internacional se pasa de Ucrania a Israel y claro. Palestina. Mm, Entonces, estos que están en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes con el derecho de veto, por lo cual pueden parar cualquier decisión, mm, a ellos les interesa, porque ellos están en una situación complicada. Entonces, si estás en una situación complicada, mejor que el ojo de la atención se vuelva hacia otro tema y no al tema de Ucrania.
Le sirve a Putin esto como una cortina de humo, ¿no? Le sirve a Putin una Exactamente. cortina de Y humo porque Putin mientras compró. todos los focos, los reflectores están en estos momentos en Israel y Hamas, ellos están no respirando, tomando aire, sabe Dios para qué otros objetivos militares contra Ucrania. Habría que estar muy atentos a ello también, porque esto le sirve a Putin definitivamente como una cortina de humo para poder esto armarse estratégicamente de una u otra forma, ¿no? Habría que tener mucho cuidado con este contraataque que puede hacer Rusia hacia Ucrania. Por último, Marco, con relación a los niños, se han hablado mucho de los niños en conflictos en esta semana, de bebés decapitados, que todavía no se tiene una información tan cierta como ello, pero hasta en esta semana, en los debates y en todos los corresponsales internacionales que tienen aquí su atención en este conflicto, han hablado de la participación de los niños en los conflictos armados. El cuarto convenio de Ginebra, el segundo protocolo adicional a la Convención de Ginebra, el protocolo adicional a la Convención de los Derechos del Niño, no hablan o limitan la participación de los niños. Entonces, en 2 minutos como máximo, dinos si realmente tenemos suficiente régimen jurídico para proteger a niños en conflicto. Sí, yo creo que los convenios de Ginebra, que claro, fueron adoptados en 1949, estamos hablando de varios años atrás, y aún los protocolos de 1977 hablan de un límite de 15 años para reclutar niños en Fuerzas Armadas. Pero también tenemos que recordar que hay un protocolo del año 2000, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que entró en vigor en 2002, relativamente pronto para un tratado internacional de este tipo, donde más de 170 estados en el mundo consideran que la edad mínima es 18 años. El artículo 1 y 2 hablan de este límite de edad para reclutar o emplear chicos, chicas, menores de 18 años en conflictos armados. Entonces, para mi visión o mi interpretación es que este tratado prevalece sobre los convenios de Ginebra de 49 y los protocolos de 77, siendo un tratado de 2000. Hay una regla latina, lex posterior derogat lex anteriore. Quiere decir, la ley posterior deroga la ley anterior. Ahora, si el protocolo hubiera sido ratificado por 2, 3 estados, dice, ¿cuánto es el interés de la comunidad internacional? Pero si estamos hablando de más de 177 sobre 193 estados, estamos hablando de una cantidad De una mayoría suficiente. bien abrumadora, ¿no? Bastante abrumadora. No se puede decir una unanimidad, pero sí es altamente consensuado, Claro, ¿no? sí. Altamente consensuado. Entonces, como régimen jurídico, sí tenemos un marco protector para los niños en conflictos armados. Entonces, es necesario poder tener una norma internacional que diga o prohíba absolutamente el reclutamiento o la participación de niños en conflicto, o consideras que este protocolo llena ese vacío? Yo creo que ese es suficiente. Es suficiente. Ya, Cualquier país que utilice chicos menores de 18 años en conflictos, países o grupos armados, está fuera de este límite. Entonces, yo creo que en este caso la Corte Penal Internacional pudiera utilizar este límite como forma de crímenes contra de derecho internacional claro. humanitario o de Ajá. crimen penal internacional. Ujú. Muy bien. Y entonces, en este tema de los niños, entonces nos regimos básicamente por el protocolo de adicional a la Convención de los Derechos del Niño, que digamos es mucho más completa, ¿no? Sí, Mucho más sí. completa.
O sea, no se puede reclutar a niños menores de 18 años, ¿no es cierto? Entonces, con eso, Bueno, no toda se puede esa... reclutar ni utilizar en combate. Ujú. Entonces, si un Estado o una organización que sea Hamas, Hezbollah, Recluta menores de 18 años para el la derecho FARC, internacional humanitario, esto es un crimen de guerra. sí están en contra de un principio que la gran mayoría de los estados, porque cuando hablamos de derecho de tratados, no quiero entrar en el tema de las fuentes de derecho internacional, No, no, sí, pero ese es un tratado, ¿ok? claro. Un Entendemos, tratado que ha sido negociado en Naciones Unidas. La Asamblea General lo adoptó en 2002, en 2000. Los estados empezaron a ratificarlo, y ya con lo tenemos cual quiere decir que el lo Estado. consideraron vinculante y entró en vigor, o sea, que entró su fuerza En el jurídica 2002. en 2002. Así, Estamos hablando de más de 170 estados, claro. lo cual quiere decir que 170 sobre lo que son los miembros de las Naciones Unidas, 193, es la gran mayoría. Es la gran mayoría. Muchísimas Cuando hay la gran mayoría de estados que aprueban una regla, estas se vuelven costumbre. costumbre y prevalece sobre lo que ya, sobre una ley que ya Sí, había una sido costumbre aplicada, internacional. solamente limitada. La costumbre internacional obliga a todos los actores, estatales o no estatales, que actúan en el sistema internacional. Por lo tanto, un grupo que sea un movimiento de liberación nacional, una minoría, una organización multinacional, están obligados por esta regla. La regla dice 18 años. Bueno, ellos pueden seguir reclutando menores de 18 años utilizándolo, pero es ilegal. Es ilegal, Quiere decir, es una responsabilidad internacional. Ok. sí, sí, Muchísimas gracias, doctor Marco Delo, por estar con nosotros en el programa. Se nos acabó el un tiempo. placer. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Buenos días. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.